Y necesito que el público que me hace favor de acompañarme me entienda si me equivoco. Han sido para mí presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente. 1 de diciembre de 2023. Estudio de Canal 11, Ciudad de México. Las luces estaban encendidas como cada viernes. Las cámaras apuntaban al mismo rostro que durante décadas había entrado a las vecindades, a los mercados, a los talleres, a las calles rotas donde México escondía a sus olvidados. Pero esa noche algo era distinto. Cristina Pacheco no estaba frente al público para abrir otra conversación, estaba ahí para despedirse. Tenía 82 años, más de 50 años de oficio, 45 temporadas de Aquí nos tocó vivir, más de 1500 programas guardando la memoria de un país que casi nunca mira a los pobres a los ojos. Y aún así, cuando llegó el momento más cruel de su vida, la mujer que había escuchado a todos tuvo que hablar de su propio dolor con la voz quebrada. No dijo que era el final, no podía decirlo. Habló de graves razones de salud, de una pausa necesaria, de una decisión que le dolía. Frente a ella estaba Orquesta Basura, un grupo capaz de hacer música con objetos desechados. Piensa en eso un momento. Mientras esos jóvenes convertían desperdicios en sonido, Cristina intentaba sostener un cuerpo que ya no podía recomponerse. 20 días después, México despertó con la noticia: Cristina Pacheco había muerto. Pero esta no es solo la historia de una periodista querida. Esta es la historia de una niña pobre de San Felipe, Guanajuato, que llegó a la capital en 1946 y entendió demasiado pronto que quien no cuenta su historia desaparece. Es la historia de una mujer que convirtió la pobreza en misión, la entrevista en refugio y la televisión pública en un espejo brutal. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿qué ocurrió realmente aquella noche del 1 de diciembre cuando Cristina dijo adiós sin decirlo del todo? Segundo, cómo una niña llamada Cristina Romo Hernández, nacida en San Felipe en 1941, convirtió la pobreza en una misión de vida. Tercero, ¿por qué la muerte de José Emilio rompió una parte de ella que nunca volvió a cerrarse? Y cuarto, ¿qué ocurrió en esos 20 días finales, desde aquel adiós en vivo hasta la mañana en que México perdió una voz que parecía eterna? Pero antes de entender ese adiós, hay que regresar al principio, cuando Cristina Romo Hernández todavía no sabía que su hambre de historias terminaría devorándole la vida. Todo comenzó lejos de los foros, lejos de los premios, lejos de esa voz serena que después haría llorar a México frente a una pantalla. San Felipe, Guanajuato, 13 de septiembre de 1941. Una niña nace en una tierra seca, dura, donde el polvo se mete en la ropa, en la comida, en los sueños. Su nombre no era todavía Cristina Pacheco. Su nombre era Cristina Romo Hernández. Piensa en eso un momento. Antes de convertirse en la mujer que escuchó a México, Cristina fue una niña que tuvo que aprender lo que significa no ser vista. No crecer rodeada de libros nuevos, ni de salones elegantes, ni de conversaciones literarias. Crecer con la sensación de que la pobreza no solo te quita dinero, te quita presencia, te borra. Te convierte en alguien que puede pasar por una calle entera sin que nadie pregunte quién eres, qué sueñas, qué te duele. En 1946, cuando apenas tenía 5 años, su familia dejó Guanajuato y se fue a la Ciudad de México. No fue un viaje de aventura, fue una huida silenciosa. Como tantas familias mexicanas de aquellos años, llegaron buscando lo mínimo: trabajo, techo, comida, una oportunidad. Pero la capital no abrazaba a nadie. La capital tragaba. Calles enormes, vecindades llenas, ruido, humo, rostros apurados. Y en medio de todo eso, una niña mirando el mundo con hambre. Hambre de pan, sí, pero también hambre de palabras. Hay una imagen que explica toda su vida. Cristina, todavía niña, recogiendo revistas viejas, rotas, abandonadas en la calle. Selecciones del Reader's Digest, papel manchado, hojas usadas, historias que otros habían tirado como basura.
Ella las levantaba y las leía como si fueran tesoros, como si en esas páginas estuviera escondida una puerta secreta para escapar de la condena de los invisibles. Ahí empezó todo. No en una universidad, no en un estudio de televisión, no frente a una cámara. Empezó en la basura de la ciudad, con una niña pobre descubriendo que las historias podían rescatar a una persona del olvido. Cristina entendió algo brutal demasiado pronto: quien no cuenta su historia desaparece. Y ella no quería desaparecer. Por eso estudió. Por eso resistió. Por eso entró a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un lugar donde las palabras ya no eran papeles recogidos del suelo, sino armas. Ahí empezó a construir una identidad que no dependiera de la lástima de nadie. Ahí se acercó al mundo intelectual que parecía tan lejano de aquella niña llegada de Guanajuato. En 1959 conoció a José Emilio Pacheco, presentado por Carlos Monsiváis. No fue solo una historia de amor, fue el encuentro de dos personas que entendían el peso de la memoria. Él escribía contra el tiempo, ella escuchaba contra el olvido. 2 años después, en 1961, se casaron. Y entonces vino una decisión que parece pequeña, pero no lo fue. Cristina Romo Hernández empezó a firmar como Cristina Pacheco, no como una sombra detrás de un hombre, no como una mujer borrada por el apellido de su esposo. Tomó ese nombre y lo convirtió en una marca propia, un nombre seco, firme, imposible de ignorar. Cristina Pacheco. Así entraría a la historia. Pero antes de los homenajes, antes de los 4 premios nacionales de periodismo, antes del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo, antes de que todos la llamaran maestra, tuvo que abrirse camino en periódicos, revistas, redacciones donde nadie regalaba nada. Escribió en El Popular, en Novedades, en Sucesos para Todos, incluso usó el seudónimo Juan Ángel Real, un nombre masculino, porque a veces para que una mujer pudiera ser leída tenía que esconderse detrás de una máscara de hombre. Esa es la herida, la niña pobre que recogía revistas en la calle, la joven que tuvo que firmar con otro nombre, la mujer que luego les daría nombre a miles de desconocidos. México creyó que Cristina Pacheco entrevistaba pobres porque era noble. Y sí, lo era. Pero había algo más profundo. Cada vez que se sentaba frente a un obrero, una vendedora, un anciano solo, una madre rota, estaba mirando una versión de sí misma. Estaba rescatando a otros para rescatarse ella. Pero esa obsesión por salvar voces ajenas iba a cobrarle un precio terrible. Porque la mujer que aprendió a pelear contra el olvido, todavía no sabía que un día el silencio entraría por la puerta de su propia casa. El golpe que empezó a partir a Cristina Pacheco no llegó en un foro de televisión, no llegó frente a una cámara, no llegó durante una entrevista difícil en una vecindad perdida de la Ciudad de México. Llegó en su propia casa, en la intimidad más brutal, el 26 de enero de 2014. Ese día murió José Emilio Pacheco. No era solo su esposo, era el hombre con el que había compartido 53 años de vida. Era el escritor que caminaba junto a ella desde antes de que el país entero aprendiera a pronunciar el nombre Cristina Pacheco con respeto. Era su compañero, su cómplice, su espejo intelectual, el testigo silencioso de todas las historias que ella traía de la calle. Él sabía lo que significaba escuchar el dolor de otros y luego volver a casa cargando ese peso en la mirada, y de pronto ya no estaba. La muerte de José Emilio fue absurda, inesperada, de esas que no dan tiempo a prepararse. Un golpe en la cabeza, un accidente doméstico, una caída, algo pequeño, casi ridículo si uno lo dice rápido, pero a veces la vida se rompe por detalles que parecen demasiado simples para destruirlo todo. Piensa en eso un momento. Una mujer que había aprendido a mirar de frente la pobreza, la vejez, la soledad, la injusticia, se quedó indefensa ante la única pérdida que no podía entrevistar, ordenar ni convertir en crónica. La muerte entró a su casa y no quiso responder preguntas. Una semana después, el 2 de febrero de 2014, Cristina escribió El eterno viajero en mar de historias. No fue una despedida común, no fue una columna fría, elegante, de esas que se escriben para cumplir con la ceremonia pública del duelo. Fue algo más íntimo, más extraño, más doloroso.
En ese texto, ella no parecía aceptar que José Emilio se hubiera ido para siempre. Lo imaginaba como un viajero, como alguien que salía otra vez, que necesitaba un cuaderno grueso porque el viaje sería largo. Recordaba detalles mínimos, el café, la prisa, el tránsito, la posibilidad de perder un tren. Cosas pequeñas, cosas domésticas, cosas que una viuda guarda porque sabe que cuando el cuerpo de alguien desaparece, lo único que queda son los fragmentos. Un cuaderno, una taza, una mañana, una ausencia. Ahí estaba la herida verdadera. Cristina Pacheco había dedicado su vida a impedir que otros fueran borrados, pero no podía impedir que el hombre de su vida se le escapara de las manos. Y cuando no pudo detener la muerte, hizo lo único que sabía hacer, siguió trabajando, siguió escribiendo. Siguió entrevistando. Siguió entrando a casas ajenas para preguntar por dolores ajenos. Siguió poniendo el micrófono frente a gente que nadie escuchaba. Desde afuera parecía disciplina, parecía vocación, parecía fortaleza. Pero a veces la fortaleza también es una forma elegante de no caerse en público. La mujer que escuchó a México empezó a usar el trabajo como una muralla. Cada entrevista era un ladrillo. Cada columna era otro ladrillo. Cada programa era otro ladrillo. Y detrás de esa pared, el duelo respiraba en silencio. Pero los cuerpos también tienen memoria. Y aunque nadie puede afirmar que una pena cause una enfermedad, lo que sí puede verse es el desgaste. Los años. La fatiga. La obligación de seguir. La presión de aparecer entera cuando algo por dentro ya no lo está. Cristina no era una estatua, era una mujer de carne, edad, dolor y cansancio. En los últimos meses de su vida, según se conocería después por su familia, apareció una enfermedad feroz, cáncer de estómago. Un diagnóstico tardío, demasiado tardío. Una noticia que llegó cuando el tiempo ya no parecía una promesa, sino una cuenta regresiva. Y aquí está lo más devastador, Cristina no hizo de su enfermedad un espectáculo. No salió a pedir compasión. No convirtió su cuerpo en noticia. Durante décadas había puesto luz sobre los otros, pero cuando la oscuridad llegó por ella, eligió proteger su intimidad. O tal vez proteger su imagen. O tal vez proteger al público que todavía la esperaba cada viernes como si nada pudiera pasarle. Porque para millones de personas Cristina Pacheco parecía invencible. La voz tranquila, la pregunta exacta, la mirada suave. La mujer que siempre sabía cómo entrar en la vida de otro sin romperla. Pero detrás de esa serenidad había un cuerpo que empezaba a perder la batalla. Y aún así continuó. Siguió sentándose frente a las cámaras, siguió leyendo. Siguió preguntando. Siguió sosteniendo el oficio con una dignidad que hoy parece casi insoportable. No porque no sintiera miedo, sino porque tal vez había vivido tanto tiempo al servicio de las historias ajenas que no sabía cómo abandonar la suya. Ese fue el secreto más triste. No un escándalo, no una traición, no una fortuna escondida, un dolor guardado. Una enfermedad revelada demasiado tarde. Una viuda que nunca terminó de despedirse. Una periodista que hizo visible a medio país mientras su propia fragilidad se volvía invisible. Pero el silencio no podía sostenerse para siempre. Tarde o temprano, el cuerpo iba a hablar por ella. Y cuando lo hizo, no eligió una página de periódico. Eligió una cámara encendida. La caída de Cristina Pacheco no empezó cuando anunció su retiro. No empezó cuando la enfermedad ya le robaba la fuerza. No empezó siquiera cuando murió José Emilio. Empezó mucho antes, en el momento exacto en que decidió que su vida ya no le pertenecía del todo. Mayo de 1978. Canal 11. Una cámara sale a la calle y una mujer de 37 años aparece vestida con sobriedad. Con esa forma de mirar que no invadía, pero tampoco se apartaba. El programa se llamaba Aquí nos tocó vivir. Al principio parecía una idea sobre la ciudad, sobre vivienda, sobre urbanismo, sobre los rincones que crecían sin orden en la capital mexicana. Pero Cristina hizo otra cosa, tomó esa idea y la convirtió en una herida abierta.
Porque ella no fue a buscar edificios, fue a buscar personas, fue a los mercados donde las manos olían a fruta madura y metal viejo. Fue a los talleres donde los hombres reparaban zapatos bajo focos amarillos. Fue a las vecindades donde las paredes guardaban humedad, gritos, rezos, hambre. Fue detrás de los vendedores ambulantes, de los niños que aprendían la calle antes que la escuela, de las mujeres que cargaban bolsas, hijos, deudas y silencios. Fue a donde la televisión casi nunca iba. Piensa en eso un momento. Mientras otros canales fabricaban mansiones falsas, romances imposibles, villanos bien peinados y mujeres llorando bajo luces perfectas, Cristina caminaba hacia lo que el país escondía. Televisa vendía sueños. TV Azteca competía por miradas. Cristina recogía vidas, y no vidas brillantes, vidas rotas, vidas cansadas, vidas que no daban rating fácil, pero daban verdad. Esa fue su grandeza y también su condena, porque escuchar una historia parece algo sencillo hasta que lo haces todos los días durante décadas. Hasta que una madre te cuenta cómo enterró a su hijo, hasta que un anciano te dice que nadie lo visita, hasta que una niña habla como adulta porque la pobreza le robó la infancia. Hasta que un trabajador baja la mirada porque sabe que su esfuerzo jamás alcanzará para salir del mismo cuarto donde nació. Cristina no escuchaba desde lejos. Ese era el problema. Se acercaba, preguntaba despacio, dejaba que el silencio hiciera su trabajo. No interrumpía para lucirse, no convertía el dolor ajeno en espectáculo barato. Permitía que la persona se revelara, y cuando eso ocurría, algo de esa tristeza también se quedaba con ella. Los especialistas podrían llamarlo trauma vicario, esa carga invisible que se acumula cuando alguien se expone una y otra vez al dolor de los demás. Pero quizá no hace falta usar palabras tan frías. Basta imaginar a Cristina regresando a casa después de una jornada de grabación, llevando en la cabeza las voces de un país entero. La mujer del puesto, el niño de la calle, el zapatero, la anciana sola, el hombre que vendía fierro viejo, todos hablando dentro de ella al mismo tiempo. ¿Quién escucha a la mujer que escucha a todos? Esa pregunta es la clave. En 1986, como si la televisión no bastara, Cristina abrió otro océano, mar de historias, su columna dominical en La Jornada. Cada domingo, durante 34 años, volvió a hacer lo mismo con palabras. Sacó del anonimato a quienes vivían sin micrófono. Escribió sobre vidas mínimas con una delicadeza que parecía caricia, pero también con una precisión que dolía. No escribía para adornar la pobreza. Escribía para que nadie pudiera decir después que no la había visto. Y luego, en 1997, añadió otra carga más, conversando con Cristina Pacheco. Otro foro, otra silla, otra cita con la escucha. Escritores, músicos, artistas, científicos, gente de cultura. Pero el mecanismo era el mismo, sentarse frente a alguien, abrir una puerta, dejar que el otro hablara, hacer de la entrevista una especie de confesionario público. Cristina trabajaba como si descansar fuera una traición. Después de la muerte de José Emilio, esa maquinaria se volvió todavía más intensa. Donde otros habrían hecho una pausa, ella llenó el vacío con más programas, más columnas, más entrevistas. Más voces ajenas. Cada historia que recogía parecía tapar por unas horas la grieta de su propia casa. Pero las grietas no desaparecen porque uno las cubra, solo esperan. Durante 45 años, Aquí nos tocó vivir acumuló más de 1500 episodios. Una cifra inmensa, una vida entera, una memoria de México hecha con calles, oficios, rostros y lágrimas. Pero detrás de esa cifra había una mujer envejeciendo frente a la cámara, sosteniendo el peso emocional de miles de personas, convencida de que su deber era seguir. No se puede hacer eso sin pagar algo. Tal vez el precio no se nota al principio. Tal vez se esconde en el cansancio, en la voz más lenta, en el cuerpo que empieza a pedir tregua. Tal vez se confunde con disciplina, con vocación, con amor al oficio, pero llega un momento en que el cuerpo deja de obedecer a la voluntad. Y cuando Cristina ya no pudo seguir escondiendo esa factura, México no la vio caer en privado, la vio frente a una cámara encendida, en el lugar donde había entregado su vida entera.
La noche del 1 de diciembre de 2023 no parecía una noche de despedida. Ese fue el detalle más cruel. En el estudio de Canal 11 todo seguía en su lugar, las cámaras, las luces, los cables en el piso, los técnicos moviéndose en silencio, la mesa, la silla, la mujer de siempre sentada frente al público de siempre. Cristina Pacheco estaba ahí y México todavía no sabía que estaba viendo el principio del final. El programa era Conversando con Cristina Pacheco. La invitada no era una figura de escándalo, ni un político, ni una estrella rodeada de guardaespaldas. Era Orquesta Basura, un grupo que hacía música con objetos reciclados, con cosas abandonadas, con restos que otros habrían tirado sin mirar dos veces. Y esa imagen parece escrita por el destino con una crueldad perfecta. Frente a Cristina estaban unos jóvenes capaces de convertir desechos en sonido. Frente a ellos estaba una mujer que llevaba décadas convirtiendo vidas olvidadas en memoria. Pero esa noche su cuerpo ya no obedecía igual. Si miras esa despedida con atención, hay señales. La voz no tiene la misma firmeza. El aire parece costarle más. La mirada conserva esa ternura suya. Pero hay algo en el rostro que ya no puede esconderse por completo. No es solo cansancio, no es solo edad, es otra cosa. Una batalla silenciosa que ocurría debajo de la ropa, detrás de la sonrisa, detrás de esa dignidad casi imposible con la que intentaba sostenerse. Durante 53 minutos siguió ahí. Preguntó, escuchó, sonrió cuando tenía que sonreír, dejó hablar, hizo lo que había hecho toda la vida, se borró un poco para que el otro pudiera aparecer. Esa era su manera de estar en el mundo. Pero cada minuto parecía más pesado que el anterior. Cada frase parecía salir de un lugar más profundo, más agotado, más doloroso. Y entonces llegó el instante. No hubo música dramática, no hubo aviso previo, no hubo una frase preparada para convertir la escena en espectáculo. Cristina miró hacia la cámara y le habló a su público, al país que la había acompañado durante décadas, a las personas que la esperaban cada viernes como se espera a alguien de la familia. Dijo que tenía que detenerse, que era una decisión difícil, que lo hacía por graves razones de salud. Graves razones de salud. 4 palabras. Nada más. Pero esas 4 palabras cayeron sobre México como una puerta cerrándose desde dentro. Porque Cristina Pacheco no era una conductora cualquiera anunciando una pausa. Era la mujer que había pasado más de medio siglo escuchando a todos. Y por primera vez, millones de personas estaban obligadas a escucharla a ella. La voz se le quebró. Los ojos se humedecieron. El estudio entendió antes que muchos televidentes. Aquello no sonaba a descanso. No sonaba a vacaciones. No sonaba a una ausencia temporal. Sonaba a alguien despidiéndose sin querer decir la palabra despedida. Piensa en eso un momento. Durante años Cristina había entrado en casas humildes, talleres, mercados, vecindades, hospitales, calles rotas para preguntarles a otros cómo habían sobrevivido. Y ahora, cuando le tocaba hablar de su propia fragilidad, apenas podía pronunciar unas cuantas frases sin romperse. Nadie la interrumpió, nadie podía, porque esta basura estaba ahí quieta, como si la música se hubiera quedado suspendida en el aire. El equipo de producción también. Los aplausos llegaron después, pero no fueron aplausos de fiesta. Fueron aplausos de agradecimiento, de impotencia, de despedida anticipada. Esos aplausos no celebraban el final de un programa. Acompañaban a una mujer que estaba dejando en esa silla una parte de su vida. Y entonces dijo la frase que lo cambió todo. Estaremos juntos siempre. No dijo nos vemos el próximo viernes. No prometió volver pronto. No fingió que todo seguiría igual. Dijo estaremos juntos siempre, como quien sabe que hay despedidas que necesitan disfrazarse de permanencia para no destruir a quienes las escuchan. México no lo entendió completo esa noche. Muchos pensaron que Cristina se recuperaría, que descansaría, que volvería a sentarse frente a la cámara. Porque algunas personas parecen tan necesarias que uno se engaña creyendo que no pueden irse. Pero detrás del estudio, lejos de las luces, el reloj ya estaba corriendo.
La pausa no era una pausa, era una cuenta regresiva. Y apenas 2 días después, la mujer que acababa de soltar el micrófono también tendría que empezar a soltar la pluma. 2 días. Eso fue todo lo que pasó entre el adiós frente a las cámaras y el segundo golpe. México todavía estaba tratando de entender lo que había visto el 1 de diciembre de 2023, cuando Cristina Pacheco dijo con la voz rota que debía detenerse por graves razones de salud. Muchos querían creer que era una pausa dolorosa, sí, pero pausa al fin, un descanso, un respiro. Un viernes sin ella, quizá 2, quizá unos meses. Pero el domingo, 3 de diciembre llegó otra señal. Mar de Historias publicó su último texto. Piensa en eso un momento. La mujer que había vivido preguntando, escuchando, escribiendo, guardando voces ajenas en el papel, ahora también soltaba la pluma. No solo se apagaba la cámara, también se cerraba la página. Y cuando una periodista como Cristina Pacheco deja al mismo tiempo el micrófono y la columna, no estamos hablando de cansancio común, estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que ya no se podía negociar con disciplina. Durante 34 años, cada domingo, Mar de Historias había sido una cita secreta entre Cristina y sus lectores. Una ventana donde aparecían los trabajadores, los niños, los ancianos, las mujeres que nadie nombraba. Ella los ponía ahí, los sacaba del anonimato, les daba una dignidad que la prisa del mundo les negaba. Pero aquel domingo la historia era otra. La protagonista ya no era una vendedora, ni un obrero, ni una niña perdida en la ciudad. La protagonista era ella, aunque no lo dijera así. Agradeció, se despidió, habló de una salud frágil, y esa frase tan sobria, tan contenida, sonó como una puerta cerrándose con cuidado para no despertar a nadie. Porque Cristina no hizo escándalo de su final, no lo volvió espectáculo, no puso su dolor sobre la mesa como moneda de compasión. Incluso en la despedida intentó mantener la misma elegancia con la que había tratado el dolor de los demás. Pero detrás de esa elegancia, la cuenta regresiva ya estaba corriendo. Finales de noviembre de 2023. Según lo que después contaría su familia, el diagnóstico había llegado muy tarde. Cáncer. Una palabra corta que puede partir una casa entera. Una enfermedad que, de pronto, le puso nombre a lo que el cuerpo venía anunciando en silencio. La fatiga, la pérdida de fuerza, la fragilidad que ya se filtraba en la voz, el rostro más delgado, el esfuerzo de mantenerse sentada, de seguir preguntando, de seguir siendo Cristina Pacheco cuando el cuerpo empezaba a pedirle otra cosa. Y aquí está lo más doloroso, Laura Emilia, su hija, tuvo que aclarar después algo que muchos no entendían. Cristina no se fue porque estuviera aburrida de vivir, no se fue porque ya no amara su oficio, no se fue porque la televisión hubiera dejado de importarle. Se fue porque la enfermedad la obligó. Eso cambia todo, porque una cosa es retirarse cuando uno decide cerrar el ciclo, otra muy distinta es que el cuerpo te arranque de la silla donde construiste tu vida. El 16 de diciembre de 2023, Canal 11 transmitió el último episodio grabado de Aquí nos tocó vivir. Se llamaba La joya de la naturaleza, una conversación sobre el ajolote, sobre la vida que resiste, sobre una criatura mexicana capaz de regenerarse de maneras casi imposibles. El destino volvió a escribir con ironía. En pantalla aparecía una historia sobre la naturaleza que lucha por sobrevivir, mientras la mujer que había contado la vida de México durante 45 años ya estaba en los días más frágiles de la suya. El ajolote puede regenerarse, Cristina ya no, y esa es la escena que parte el alma. Mientras el país veía el último eco de su trabajo, mientras su voz seguía flotando en una emisión grabada, ella ya estaba lejos del ruido público. Lejos de los foros, lejos de los pasillos de Canal 11, lejos de las calles que había recorrido con una cámara detrás. En una casa rodeada por los suyos, entrando en esa zona donde la fama no sirve, los premios no sirven, los aplausos no sirven. Solo queda el cuerpo, la respiración, la familia, el silencio. 20 días. Eso separó la despedida en vivo de la noticia final. 20 días para que México entendiera que aquel estaremos juntos siempre no era una frase bonita para cerrar un programa, era una despedida disfrazada de promesa.
La mujer que hizo visibles a los invisibles eligió apagarse sin convertir su agonía en espectáculo. Y quizá ahí está su última lección. Incluso cuando la enfermedad la estaba venciendo, Cristina Pacheco siguió protegiendo algo. La dignidad de la historia, la suya, la de su familia, la de todos los que alguna vez encontraron refugio en su voz. Pero el tiempo ya no iba a darle otro viernes. El 21 de diciembre de 2023, México despertó con una noticia que muchos habían temido desde aquella despedida, pero que nadie quería aceptar: Cristina Pacheco había muerto. Tenía 82 años. Habían pasado apenas 20 días desde que se sentó por última vez frente a las cámaras de Canal 11 y dijo, con la voz quebrada, que debía detenerse por graves razones de salud. 20 días, nada más. Menos de un mes para que una pausa se convirtiera en ausencia. Menos de un mes para que la frase "estaremos juntos" siempre dejara de sonar como promesa y empezara a escucharse como despedida. Piensa en eso un momento. Una mujer que durante más de medio siglo entró en casas ajenas, mercados, talleres, vecindades, calles polvorientas y habitaciones humildes para rescatar historias del olvido, terminó sus días lejos de las cámaras. No hubo foro, no hubo entrevista final, no hubo una última pregunta, solo una casa, su familia, el silencio. La mujer que escuchó a México murió en privado, y eso también dice mucho de ella, porque Cristina Pacheco nunca convirtió el dolor en espectáculo barato, ni siquiera el suyo. Había pasado la vida tocando heridas ajenas con una delicadeza casi religiosa, como si supiera que cada historia humana podía romperse si se le preguntaba con brutalidad. Y cuando le tocó enfrentar su propia fragilidad, hizo lo mismo. Protegió la intimidad del momento, cuidó a los suyos, dejó que la noticia llegara cuando ya no había nada que explicar. Pero afuera, México sí necesitaba llorarla. El funeral se realizó en la funeraria Galloso, sobre Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Allí, el país que ella había narrado durante décadas empezó a llegar en pedazos. Llegaron colegas de Canal 11, llegaron periodistas, llegaron escritores, llegaron figuras de la cultura, pero también llegaron personas comunes, esas que Cristina nunca trató como decoración de fondo, esas que para ella siempre tuvieron nombre, rostro, voz y derecho a ser recordadas. El lugar se llenó de flores blancas, no flores de triunfo, flores de despedida, de esas que parecen decir lo que la garganta ya no puede decir. Entre los pasillos, entre los abrazos, entre las miradas bajas, se mezclaban dos Méxicos que pocas veces se tocan, el México de los intelectuales y el México de la calle. Y Cristina, incluso muerta, los volvió a juntar. Eso era lo que hacía, unir mundos. Hay una imagen que duele más que cualquier discurso. Una mujer anónima, una de esas personas que alguna vez pasaron por la mirada de Cristina, llegó a despedirla soltando palomas. No era un homenaje de Estado, no era una ceremonia perfecta diseñada por funcionarios. Era algo más humilde, más verdadero. Una persona sencilla agradeciéndole a otra persona por haberla mirado cuando casi nadie miraba. Ahí estaba el verdadero premio. No en las medallas, no en los diplomas, no en los titulares. En ese gesto, en esas palomas elevándose como si llevaran consigo todas las voces que Cristina había salvado del polvo. Después vino la cremación. El cuerpo que durante décadas caminó por mercados, calles, barrios, estudios, redacciones y foros terminó reducido a cenizas. Todo lo que había cargado tantas historias, tanto cansancio, tanta disciplina, tanta ternura, cabía ahora en un pequeño recipiente. Es brutal pensarlo. Una mujer que guardó la memoria de un país entero terminaba convertida en una materia mínima, frágil, silenciosa. Pero incluso ahí hubo una última decisión llena de sentido. Su hija Laura Emilia explicó que las cenizas no serían arrojadas al mar. Cristina disfrutaba mirar el mar, sí, pero no le gustaba entrar al agua fría. Entonces la familia pensó en otro destino, un lugar cálido, con sol, con plantas, con vida. Y esa imagen parece cerrar un círculo secreto. La niña que nació en San Felipe, Guanajuato, en una tierra seca, dura, marcada por la pobreza, la mujer que llegó a la capital en 1946 buscando un lugar en el mundo,
La periodista que pasó media vida entrando en la intemperie de los otros, al final necesitaba calor. No mármol, no monumento, no solemnidad vacía. Calor. Un sitio donde la muerte no pareciera tan fría. Cristina Pacheco merecía otro final. Merecía despedirse sin dolor. Merecía volver un viernes cualquiera, sentarse frente a la cámara, sonreír y decir que todavía quedaban muchas historias por escuchar. Merecía envejecer escribiendo despacio, conversando sin prisa, mirando cómo sus hijas ordenaban su legado sin tener que hacerlo desde la urgencia del duelo. No lo tuvo. La enfermedad le quitó tiempo, el cuerpo le quitó fuerza, la muerte le quitó los viernes, pero no pudo quitarle lo esencial. Porque hay personas que no desaparecen cuando mueren, se quedan en la forma en que un país aprende a mirar. Y Cristina Pacheco se quedó ahí, en cada voz humilde que alguna vez fue escuchada, en cada calle que dejó de ser invisible, en cada historia que se negó a morir con quien la vivió. Pero todavía falta entender algo, porque cuando el cuerpo se vuelve ceniza empieza la verdadera batalla, saber si una vida entera puede sobrevivir al olvido. Hoy, mientras escuchas esta historia, Cristina Pacheco ya no está en una silla frente a una cámara, ya no camina por mercados, ya no entra a vecindades con esa mirada tranquila que hacía que la gente bajara la guardia. Ya no escribe los domingos en Mar de Historias, ya no pregunta, ya no escucha, pero su voz sigue trabajando. Esa es la parte que la muerte no pudo entender. Porque hay personas que se van y dejan una fotografía, otras dejan una estatua, otras dejan un nombre escrito en una placa que la gente mira durante unos segundos antes de seguir caminando. Cristina Pacheco dejó algo mucho más difícil de borrar. Dejó un país grabado desde abajo, no desde los salones del poder, no desde las alfombras rojas, no desde las oficinas donde los funcionarios aprenden a hablar sin decir nada. Desde abajo, desde la banqueta, desde el puesto, desde el cuarto pequeño, desde la voz temblorosa de quien nunca pensó que su vida pudiera importarle a alguien. Y aquí aparece la última batalla. Después de la cremación, después de las flores blancas, después de las palomas, después de las cenizas destinadas a un lugar cálido, quedaba una pregunta brutal. ¿Qué pasa con miles de historias cuando muere la mujer que las sostuvo? Ahí entraron sus hijas. Laura Emilia Pacheco, escritora, editora, traductora, Cecilia Pacheco, historiadora. Dos mujeres cargando una herencia que no cabía en una caja, ni en una casa, ni en un archivo sencillo. Porque el legado de Cristina no era solo familiar, era nacional. Era una montaña de voces, una memoria dispersa, un océano de personas comunes que ella había salvado del anonimato durante más de medio siglo. En 2024, una parte de esa memoria volvió a respirar con la publicación de Mar de Historias, editado por Tusquets. Más de 600 páginas, casi 200 relatos. No era solo un libro, era una casa enorme donde seguían viviendo los personajes que Cristina había recogido durante décadas. Y mira cómo se ordenó ese destino. El volumen abre con El eterno viajero, la despedida escrita para José Emilio Pacheco en 2014, y cierra con Adiós, niñitos, adiós. Una historia donde la infancia herida y la vejez abandonada vuelven a aparecer como las dos orillas del mismo dolor. Piensa en eso un momento. El libro empieza con el hombre que Cristina perdió. Y termina con los seres que la sociedad suele perder primero, los niños, los ancianos, los más débiles. Como si toda su vida pudiera resumirse ahí, amor, pérdida, memoria, abandono, rescate. Pero su legado no está solo en papel. En 2010, Aquí nos tocó vivir fue reconocido por la Memoria del Mundo de México de la UNESCO. 45 temporadas, más de 1500 episodios, décadas de calles, oficios, mercados, barrios, sonidos, rostros. Un archivo que no se parece a los archivos fríos del poder. Este archivo respira, huele a comida de mercado, a humedad de vecindad, a polvo de taller, a lluvia sobre el asfalto. Es la historia de México contada por quienes casi nunca salen en los libros de historia. Cristina Pacheco merecía otro final. Merecía más tiempo. Merecía despedirse sin que la enfermedad la obligara. Merecía un último viernes sin lágrimas, un último domingo sin dolor,
una última conversación donde pudiera decir, hasta aquí llegué, y llegué completa. No lo tuvo, pero tuvo algo que muchos poderosos jamás tendrán. Dejó una obra que todavía mira por los que nadie mira. Dejó un modo de preguntar sin humillar. Dejó una forma de hacer televisión donde la pobreza no era escenografía, sino humanidad. Dejó una lección incómoda para un tiempo que corre demasiado rápido. Escuchar también puede ser una forma de justicia. Estaremos juntos siempre, dijo aquella noche, y ahora se entiende. No era una frase para cerrar un programa, era una promesa para ganarle una última batalla al olvido. Cristina Pacheco murió, sí, pero mientras una sola de esas historias siga siendo leída, vista, compartida o recordada, la mujer que escuchó a México seguirá haciendo lo que hizo toda su vida. Sentarse frente al dolor ajeno y decirle con una ternura feroz, tú también importas. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.